El día de hoy vamos a hablar de evaluación de la tecnología médica, que lo vamos a conocer como ETES, su abreviación en México, particularmente en la CENETEC. Vamos a ver que la CENETEC es el organismo que se encarga de hacer esta evaluación de tecnología médica a nivel de Secretaría de Salud. Es el promotor de este procedimiento de evaluación de la tecnología en México y es una agencia especializada de la Secretaría de Salud. Y va a realizar este proceso para recomendar, por ejemplo, la inclusión de dispositivos médicos a la Secretaría de Salud. Particularmente la creación de la CENETEC se da en enero de 2004 y a partir del 2009 es nombrada como una institución colaboradora de la Organización Mundial de la Salud. En conjunto con el Consejo de Salubridad General, se van a estar generando todos estos procesos de evaluación de la tecnología médica. El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado y también se va a encargar de generar esta parte de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud. Entonces, una vez que un dispositivo médico se diseña, se aprueba por COFEPRIS, entonces después se tiene que ver si entra a este cuadro básico y al catálogo de insumos del sector salud, que es cuando, para que entre a este cuadro básico y este catálogo de insumos, tiene que pasar antes por un proceso de evaluación de la tecnología médica, que es el que realiza la CENETEC. ¿Qué es lo que se busca con todos estos procesos? Pues obviamente la optimización de recursos públicos. ¿En qué consiste este proceso de evaluación de tecnología médica? Obviamente en revisar y documentar y justificar que el uso de nueva tecnología o de tecnología particular es apropiada para suplir una necesidad. Entonces tiene que partir de cuál es la necesidad o cuál es el problema que va a atacar esta tecnología que se va a estar evaluando. Obviamente este proceso pues va a estudiar implicaciones clínicas, económicas, organizacionales, éticas y sociales que van a estar relacionadas ya sea con el desarrollo, con la introducción, con la difusión y con el uso de tecnologías para la salud. ¿Y cuáles son los grandes objetivos de estos procesos? Pues informar para que se tomen decisiones adecuadas y para la elaboración de políticas de la salud. Obviamente, ¿quiénes van a estar involucrados en estos procesos de evaluación? Obviamente, profesionales de la salud que van a estar involucrados en la evaluación y elaboración de guías de práctica clínica, administradores de servicios de salud, y también políticos y la alta dirección de los servicios de salud. Entonces, obviamente lo que se quiere pues, es resolver problemas sanitarios y obviamente mejorar la calidad de vida. Entonces tendrá que formarse un grupo de profesionales que obviamente estará integrando, por ejemplo, por expertos clínicos, que pueden ser médicos especialistas, epidemiólogos, ingenieros biomédicos u otros profesionales de la salud, economistas especializados en salud, sociólogos y gente de otras disciplinas que puede estar trabajando en colaboración con este grupo para realizar un proceso adecuado de evaluación de la tecnología médica. Si nosotros vemos definiciones de qué es la evaluación de la tecnología médica, podríamos encontrar diferentes definiciones dadas, por ejemplo, por el Instituto de Medicina, por la Oficina de la Evaluación de Tecnología o por el Instituto Nacional de Investigación en la Salud y Programa de Evaluación de Tecnología en la Salud. Y entonces nosotros vemos que lo definen, por ejemplo, como un proceso para examinar y reportar propiedades de tecnología médica que se utilizan en atención al cuidado de la salud
¿Y qué tipo de características se examinan o se reportan? La seguridad, la eficacia, qué tan fiables son, las indicaciones de uso, los costos y la costo-efectividad, así como consecuencias sociales, económicas y éticas que puede conllevar el uso de cierta tecnología. En otra definición, vemos que es un análisis estructurado de la tecnología para la salud o tecnologías relacionadas con el propósito de que de ayudar a tomar decisiones políticas, ¿ok? ¿Por qué decisiones políticas? Porque hablamos, por ejemplo, a nivel de México, de que este proceso de evaluación de la tecnología médica, por ejemplo, el que hace Cenetec, es para emitir una recomendación de incluir un dispositivo o un equipo médico en el cuadro o en el catálogo básico de insumos de médicos que van a poder ser utilizados a nivel de Secretaría de Salud, a nivel nacional. Y obviamente la evaluación de la tecnología médica, por ejemplo, podemos recordar que era un dispositivo médico que no solo involucraba equipos médicos como tal, sino podrían ser una serie de clasificación que podría incluir sustancias, vacunas, etc. ¿Okay? Y entonces lo que se persigue o qué preguntas, por ejemplo, son importantes en este proceso de evaluación de la tecnología. ¿Cuál es la mejor operación de, por ejemplo, un aneurisma aórtico? Para evaluar el virus del papiloma humano, ¿qué tipo de escaneo debería hacerse, por ejemplo, a nivel cervical, etcétera? Por ejemplo, la aspirina debería de ser usada para prevención primaria de enfermedades cardiovasculares. Y entonces toda esa, generar la respuesta a ese tipo de preguntas tendrá que hacerse a través de un proceso de evaluación de la tecnología médica, donde vamos a ver que parte importante de este proceso es la parte de investigar, documentar qué hay sobre, qué estudios se han hecho con respecto al uso de esa tecnología médica, ¿no? En el sentido, enfocándonos particularmente a equipo médico, pero obviamente hablando de que dispositivos médicos no solo involucra equipo médico. Otra vez aquí tenemos otras decisiones donde hace énfasis en la parte de que este proceso de evaluación de la tecnología médica, abreviado como HTA por sus siglas en inglés, es para tomar decisiones clínicas, ¿ok? Obviamente para decidir si se introduce o se difunde una tecnología de la salud en particular, ¿ok? ¿Y qué impacto va a tener sobre la salud ese tipo de tecnología? Considerando alternativas disponibles, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver que también en este proceso de evaluación se tiene que tener ciertos comparadores para poder decir esta tecnología es mejor o ofrece ciertas ventajas de lo que existe actualmente disponible. Nos mencionan también que es un proceso multidisciplinario porque ya veíamos que va a haber muchos profesionales involucrados, no solo médicos o no solo biomédicos, sino también, por ejemplo, tiene que haber economistas. Y entonces, otra vez haciendo hincapié de cómo las políticas de la salud que van a estar obviamente focalizadas en la atención del paciente tienen que ser seguras y efectivas, ¿ok? Siempre tratando de lograr el mejor resultado. Entonces, podemos tener este proceso de evaluación de la tecnología médica en medicamentos, como beta bloqueadores, antibióticos, quimioterapia, etcétera. Biológicos, por ejemplo, como vacunas o terapias genéticas o celulares, dispositivos y equipos y suplementos como marcapasos, equipos de resonancia magnética, guantes quirúrgicos, etc. También procedimientos médicos y quirúrgicos, como puede ser
desde la acupuntura, la psicoterapia, una angiografía coronaria, etc. O programas de salud públicos, por ejemplo, un sistema de purificación de agua, un programa de inmunización o un programa de prevención del tabaquismo. Entonces, en todos estos ejemplos, para todas estas diferentes aplicaciones, se podrá requerir, por ejemplo, un proceso de evaluación de tecnología médica. Sistemas de soporte, por ejemplo, un laboratorio clínico, un banco de sangre, sistemas de telemedicina, etcétera, o sistemas de gestión o de organización particulares, por ejemplo, algún tipo de configuración para entrega de cuidado a la salud alternativo o programas de entrega de medicamentos, etcétera, que tengan que ver más con actividades de gestión. O, por ejemplo, se requerirá también un proceso de evaluación de la tecnología médica para perseguir actividades de prevención. Puede ser otra vez hablando de inmunización, un programa de control de infecciones dentro de un hospital o el proveer agua con ciertas características, por ejemplo, con flúor. La parte de hacer ciertos análisis de prevención, como puede ser, por ejemplo, mamografías o pruebas de colesterol, etcétera, o diagnóstico en el sentido de realizar electrocardiogramas o rayos X, etcétera. También para tratamiento, en el caso de terapia antiviral o cirugías donde se realiza un bypass coronario arterial, o en el caso de la rehabilitación, por ejemplo, programas de ejercicio en pacientes que sufrieron algún tipo de evento, o dispositivos de asistencia para mejorar alteraciones en el habla, o la parte de dispositivos que también ayuden a la parte de incontinencia, o algún tipo de proceso relacionado con toda esta parte de medicina paliativa, ¿ok? Que están relacionados cuando se tiene una enfermedad progresiva que es incurable, pero que se quiere proveer, pues, un tipo de tratamiento para que el paciente, por ejemplo, esté controlado o esté en estado de analgesia, o se trate, por ejemplo, la parte de depresión o insomnio, y también brindarle soporte a los cuidadores de este tipo de pacientes. Entonces, estos son algunos de los ejemplos en los que se puede aplicar procesos de evaluación de tecnología médica. También en contextos como hay una visión futura, tratar de anticipar el uso de una tecnología o cuando una tecnología está en etapas iniciales de desarrollo, la parte de un contexto experimental, por ejemplo, cuando se están haciendo pruebas en animales o en algún otro tipo de modelos, o a nivel de investigación, cuando se tiene, por ejemplo, la parte clínica inicial, que cuando va a empezar, por ejemplo, a utilizarse algún dispositivo médico, hablando de forma en general, y en humanos, o para tener algo establecido, es decir, cuando ya se considera a nivel clínico que se tiene un procedimiento estándar para atacar una condición particular. Entonces, para determinar este tipo de procedimientos que ya se debe de estar establecidos, se tendrá que llevar a cabo un proceso de evaluación de tecnología médica que me diga, ok, tener este procedimiento como algo ya establecido es adecuado. O cuando se quiere determinar que ya algo es obsoleto o que ya no debe de utilizarse. Entonces, a través de este proceso de evaluación de tecnología médica, demostrar que ese tipo, por ejemplo, de tecnología ya no es efectiva o incluso puede generar algún daño al paciente o al usuario. Entonces podemos tener o hablar de
tres orientaciones de este proceso de evaluación de la tecnología médica. Por ejemplo, orientado a la tecnología, a nivel de, por ejemplo, si una agencia gubernamental quiere determinar el impacto tanto clínico, económico, social y profesional, por ejemplo, de un implante coclear o de un estudio para cáncer cervicouterino o del uso de escáneres o de equipos de tomografía por emisión de positrones, etc. ¿Sí? Entonces, particularmente en esta orientación, lo que estamos tratando o la pregunta que se trata de contestar es, a partir de la cierta necesidad, por ejemplo, para prevenir el cáncer cervicouterino, ¿qué tipo de estudio tiene que realizarse? ¿No? Entonces, realizar esta evaluación de tecnología médica para decir, ok, este tipo de estudio es adecuado para saber si una mujer tiene desarrollo de cáncer cervicouterino. Pueden ser también la orientación de este proceso de evaluación de la tecnología médica orientado a algún tipo de problemas, por ejemplo, a tratar de enfrentar una enfermedad en particular o tener tecnologías alternativas que me puedan ayudar a atacar esta enfermedad en particular. Es decir, ya no estoy orientado, por ejemplo, como en el caso inicial, orientándome a la tecnología, como qué impacto tienen los implantes cocleares, qué impacto tiene hacer un estudio para evaluar si existe cáncer cervicouterino, sino más bien aquí estoy orientado hacia una enfermedad. Entonces, ¿qué puedo hacer para desde prevenir esa enfermedad? ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticarla? ¿Cuál es la mejor forma de hacer el tratamiento? Entonces es un problema más general, pero entonces también se tendrá que hacer una evaluación de la tecnología médica. Entonces, en este contexto del problema, podríamos pensar que a lo mejor sí, ok, es pensando en una enfermedad en particular, pero tal vez solo, por ejemplo, en la prevención o solo en el tratamiento, etc. O incluso puede ser todo, ¿no? Prevención, diagnóstico, tratamiento. Y también puede ser orientado hacia un proyecto. Por ejemplo, ¿qué relevancia tiene utilizar una tecnología particular en una posición geográfica particular? ¿Okay? O qué relevancia tiene el tener una institución, por ejemplo, de salud en una ubicación geográfica y qué tipo de tecnología tendría que tener esa institución de salud para que fuera relevante y tuviera beneficio, en este caso, o enfocándose mucho en la parte social, ¿ok? O un programa, por ejemplo, piensen otra vez un programa, por ejemplo, de inmunización, el programa de vacunación, cualquier tipo de vacuna que se tendrá que hacer una evaluación de la tecnología médica para decir, ok, se va a aplicar este tipo de vacuna y cómo se va a realizar este programa de vacunación. Entonces, en este sentido es una evaluación de la tecnología orientada a un proyecto. Entonces puede ser orientada hacia la tecnología, orientada hacia un problema o orientada hacia algún proyecto. Y aquí hay un resumen de los tipos o las razones en las que podría requerirse una evaluación de la tecnología médica. Por ejemplo, cuando se tiene nueva tecnología, cuando se hacen cambios en tecnología que ya estaba disponible, cuando se tienen nuevas indicaciones para tecnología que ya estaba disponible, cuando se hacen nuevos hallazgos sobre alguna tecnología particular, cuando se hacen, por ejemplo, cambios estructurales o a nivel de organización, por cuestiones de seguridad, por cuestiones éticas, también por cuestiones económicas y también cuando se requieren tomar decisiones de inversión. Entonces, esas serían algunas de las razones por las que se podría realizar un proceso de evaluación de la tecnología médica.
Hay aquí algunos ejemplos de algunas consecuencias que se tuvieron, pero que no querían tenerse esas consecuencias, es decir, consecuencias sin intención de tecnología de la salud. Por ejemplo, en el caso de antibióticos, hablamos de tecnología de la salud en el contexto de dispositivos médicos. Entonces recuerden que hablar de dispositivos médicos o tecnología de la salud no es solo de equipos médicos, sino en general. Entonces aquí están algunos ejemplos en general. Entonces, por ejemplo, los antibióticos se generaron, o la intención era matar o inhibir el crecimiento de bacterias que causan alguna enfermedad infecciosa. Pero como consecuencia o, de esta tecnología, que obviamente no se perseguía ese fin, es que el uso excesivo de estos antibióticos o inapropiado uso de estos antibióticos pues genera un tipo de resistencia bacterial en el organismo, ¿no? Entonces, esta es una consecuencia que no se quería de esta tecnología. Por ejemplo, que es una consecuencia negativa, ¿okay? Si se utilizan demasiado o el uso no es adecuado, regulado siempre por un médico, pues va a generar una resistencia a este tipo de antibióticos en el organismo. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, ¿para qué se generó? Pues para, como analgésico, también para disminuir la fiebre y la inflamación, pero se tiene también como consecuencia del uso de la aspirina que ayuda para prevenir, por ejemplo, coágulos o bloqueos sanguíneos, ¿no? Entonces es algo que se da como medida preventiva, por ejemplo, en personas de edad avanzada y disminuir alguna anomalía a nivel cardiovascular. Entonces digamos que esta es una consecuencia que la aspirina no se generó para suplir esta necesidad, pero se ha visto y se ha estudiado que tiene estas consecuencias y digamos que esa es una consecuencia buena de la aspirina, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de la cirugía bariátrica, que es la que se hace a personas obesas, entonces obviamente el objetivo es la pérdida de peso, pero como consecuencia también se ha visto que es la cura o la remisión de muchos pacientes obesos que tienen diabetes tipo 2. Otra vez, esta es una consecuencia buena de este tipo de tecnología. Por ejemplo, el ultrasonido médico lo que perseguía es visualizar estructuras, flujos sanguíneos en el cuerpo, en el feto en tiempo real, y como una consecuencia que no se perseguía era, por ejemplo, la selección del sexo del feto. Esto podría pensarse que a lo mejor no es una consecuencia deseada en el sentido de alguna decisión que pudiera tener la persona en el caso de que no quisiera un feto de algún sexo en específico, ¿no? Entonces podría ser una consecuencia a lo mejor no deseada, considerando obviamente todas las cuestiones legales de si el aborto es legal o no, etc. Y aquí tenemos ejemplos de tecnologías que han sido inefectivas o dañinas para algunas indicaciones después de que se difundió su uso, ¿no? Después de su utilización. Por ejemplo, el uso de algunas drogas antiarrítmicas resultaron ser dañinas. El procedimiento de la episiotomía, que es lo que se hace en un parto, hacen una apertura manual para que el bebé pueda salir. Entonces, era algo que se hacía de forma, digamos, rutinaria en los partos, pero eso generaba a veces muchas complicaciones para la madre
Y entonces no es un procedimiento que tenga que llevarse a cabo siempre, ¿ok? En algunas situaciones se requiere, pero entonces tendrá que hacerse de forma adecuada, porque si no eso le causa muchas complicaciones para su vida a la mujer que está dando a luz. Entonces, así hay varios ejemplos de, por ejemplo, ya sean procedimientos quirúrgicos o medicamentos o incluso también equipos médicos que se ha visto que son inefectivos o dañinos para lo que se estaba realizando después de que ya se utilizaron y obviamente con el paso del tiempo cuando obviamente se empiezan a ver qué resultado tienen los pacientes o qué complicaciones tienen los pacientes con el uso de este tipo de tecnología. Entonces, para determinar qué tecnología o qué dispositivos han sido inefectivos o dañinos para, en este caso, los pacientes, pues obviamente se requiere obviamente el proceso de tecnovigilancia, es decir, tener documentado qué resultados se ha tenido con el uso de esa tecnología médica. Aquí está el proceso de evaluación de la tecnología médica dividido en un modelo de 3 fases. Entonces está la parte de evaluación, que está la parte de la organización, donde se realizan obviamente procesos y metodologías para evaluar toda esta información que se tiene acerca de la tecnología. Y después está la parte de la diseminación, es decir, transmitir esta información para que se emita una decisión. Entonces está la parte de, ok, se conoce cuál es la recomendación que sugiere lo que hizo la parte científica, entonces entra la parte política y después pasa a la parte de, ok, ya se tomó la decisión, ahora se va a efectuar la parte de la población, entonces se implementa y entonces ahora se va a empezar a evaluar qué impacto tiene esa decisión que se tomó en base a este proceso de evaluación de la tecnología médica. Y hablando de cuál es el proceso de la tecnología, pues ya lo habíamos hablado. Tenemos desde la parte de que se está desarrollando la tecnología, se hace investigación básica y aplicada, se hace la prueba del prototipo, se hace una difusión temprana de la tecnología, se incorpora. Obviamente esto es un resumen, por aquí toda la parte de que tiene que ser, hacerse pruebas, hablando de un equipo médico en animales y después en humanos y después ser aprobado por COFEPRIS, etc. Entonces, cuando hablamos de la incorporación es de que ya fue aprobado, ya cumple todas las normas que debe de cumplir, fue aprobado por COFEPRIS y, por ejemplo, si se tiene que incorporar a la Secretaría de Salud, quiere decir que también ya realizó el proceso de evaluación de la tecnología médica CENETEC. Y entonces, los directivos, quienes toman la decisión a nivel de Secretaría de Salud de su incorporación, ya decidieron que se incorpora, entonces empieza a utilizarse y llega a un punto en que se da la obsolescencia de esa tecnología. Regresando a la parte de la toma de decisiones y la parte de investigación, pues está la parte de cómo se van a tomar las decisiones. Entonces se generan preguntas que surgen a partir de ciertas necesidades a nivel de sociedad y obviamente donde está involucrada la política pública. Y entonces se hacen también las preguntas de evaluación de tecnología de la salud. Y en la parte de la investigación, obviamente se tiene que realizar este procedimiento de evaluación de la tecnología médica y se tiene que hacer un resumen de la evidencia científica que se tiene sobre el uso de cierta tecnología. En eso se basa, en esta evidencia científica que se tenga, se va a basar básicamente la recomendación que se dé acerca del uso de cierta tecnología médica o para la salud. Entonces, podríamos resumir el proceso como se tiene una pregunta de investigación, se da la respuesta a la pregunta de investigación, se tiene una priorización en el sistema de salud, se identifican
tecnologías relevantes para suplir esas necesidades, se priorizan esas tecnologías para ser evaluadas, se hace la definición de los objetivos y se plantea la pregunta pico, se hace la búsqueda de información, análisis de literatura y se sintetiza toda esa información para pasar al proceso de evaluación, se hace un consenso de expertos, se elabora un reporte y entonces ya se emite la decisión o la respuesta a la que se llegó a través de realizar todos estos pasos para decir, ok, es adecuado el uso de cierta tecnología o no es adecuado basado en todo esto, toda esta información que se recopiló y se analizó. Entonces, aquí están los pasos específicos en la evaluación de un dispositivo médico para su inclusión, por ejemplo, en Secretaría de Salud. Los pasos que hace, por ejemplo, de evaluación de la tecnología médica, CENETEC. Es conocimiento e identificación del dispositivo médico a evaluar y de su comparador. Entonces, vamos a estar viendo que toda tecnología médica que se está evaluando tiene que tener un comparador. El contexto clínico y epidemiológico, la evaluación de la información técnica y científica, evaluación de la evidencia clínica, información de seguridad del dispositivo médico y las conclusiones del evaluador sobre la evidencia de regulación sanitaria, de la evidencia técnica científica, clínica y de seguridad del dispositivo médico. Entonces, todos estos pasos que a lo mejor parecieran pocos, pero ahorita vamos a ver cómo es un proceso que lleva mucho trabajo el evaluar un dispositivo médico o tecnología médica en general. Queda la parte de la pregunta de investigación pico. Básicamente tenemos que responder qué estamos evaluando, en comparación con qué, de qué manera se miden los efectos deseables y en qué grupo poblacional. Entonces, tiene estas iniciales porque es P de qué población es el objetivo y de qué intervención se va a utilizar, la C de qué comparadores del análisis se van a tener y la O viene del inglés de la parte de qué resultado se espera tener. Aquí tenemos un ejemplo de la pregunta pico, entonces se tiene que la pregunta es el uso de la radioterapia intraoperatoria durante la cirugía conservadora en el tratamiento del cáncer de mama en etapas tempranas en comparación con el tratamiento estándar con radioterapia externa en el contexto de salud mexicana. Entonces se tiene como población mujeres con carcinoma de mama ductal invasivo. ¿Cuál es la intervención? El uso de la radioterapia intraoperatoria en el tratamiento de cáncer de mama en etapas tempranas. Y se va a comparar este procedimiento, o sea, la intervención es lo que queremos evaluar, y se va a comparar ¿con quién? Con el tratamiento estándar con radioterapia externa. ¿Y cuáles son en el caso de los resultados? Para este caso, en la evaluación económica se indica como medida de efectividad la recurrencia local después de 5 años, mortalidad y niveles de toxicidad de los pacientes. ¿Okay? Entonces, ¿qué repercusiones económicas se tendrán a nivel de efectividad de recurrencia de este cáncer de mama después de 5 años? Es decir, ¿qué mortalidad se tiene en mujeres que llevaron los dos tipos de tratamiento y qué niveles de toxicidad se tiene considerando también los dos tipos de tratamientos? Porque obviamente estamos hablando de radioterapia, en un caso intraoperatoria y en el otro caso radioterapia externa. Y dentro de todas estas preguntas que queremos contestar, pues van enfocadas a contextos o cuestiones particulares. Por ejemplo, si sirve o es segura, pues lo tendrá que contestar la parte de la evaluación clínica. Cuánto cuesta y si vale la pena pagarlo, estará enfocado a la parte de la evaluación económica. Y a quiénes y cómo afecta su incorporación o la no incorporación, estará enfocado a la parte de la evaluación ética y social. Y todos estos tipos de evaluaciones, ya sea clínica, económica o ética y social,
tendrán que estar fundamentadas en evidencia, ¿ok? Yo no puedo decir, ah, sí, pues le va a servir a las mujeres que tienen cáncer de mama. Que sí, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién hizo un estudio que avala eso? Ya todo tiene que estar reportado, por ejemplo, en revistas científicas para que la conclusión que yo tome como integrante del grupo que está haciendo la evaluación de tecnología médica y este grupo diga sí, es adecuado y tiene impacto a nivel sociedad, pero ese impacto a nivel sociedad tiene que estar fundamentado por evidencia, ¿okay? Evidencia científica. Y aquí hablamos otra vez de la parte de este proceso de evaluación de tecnologías para la salud. Entonces tenemos esta evaluación clínica, donde estamos hablando de toda la parte de el buscar evidencia científica sobre la tecnología y hacer una valoración crítica y obviamente verificar seguridad y efectividad en base a esta evidencia, la evaluación organizacional, la evaluación económica, porque al momento de tener el comparador vamos a comparar sí resultados en cuanto, por ejemplo, mortalidad, en el ejemplo particular de la radioterapia, toxicidad en las pacientes, pero también los costos que implica el uso de cierta tecnología en comparación con otra, y la evaluación ética y social, ¿okay? Cómo afecta a la sociedad el que se tenga la incorporación de esa tecnología en particular. Y en la parte de la toma de decisiones, pues obviamente se toma la decisión, se comunica la decisión que sería relacionada con la parte de diseminación, se implementa, es decir, se utiliza esa tecnología porque ya se evaluó, pero tiene que haber un proceso de retroalimentación. Entonces, este proceso de retroalimentación pues va de la mano con el proceso de tecnovigilancia, ¿ok? En la etapa 1, que es conocimiento y descripción de la tecnología médica, pues tenemos la parte que se tiene que evaluar. Se tiene que evaluar qué uso tiene la tecnología médica, el principio de funcionamiento, qué elementos constituyen el dispositivo médico, qué accesorios, qué refacciones, qué consumibles y qué características adicionales se consideran para esa tecnología o dispositivo médico. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de uso, principio de funcionamiento, accesorios, refacciones, tenemos una idea general de a qué me refiero hablando de tecnología médica. En el caso de características adicionales, a lo mejor eso es lo que no podría quedar claro. Y entonces aquí hay ejemplos de algunas características adicionales que se podrían considerar. Por ejemplo, si el dispositivo médico es de un solo uso o es desechable, si es un producto estéril, si se requieren necesidades especiales de traslado, se requieren necesidades especiales de almacenamiento o resguardo, o licencias de software, de operación o de construcción, si se requieren estudios de impacto ambiental o estudios de mecánica de suelos, ¿ok? Sistemas de protección al operador, etc. Entonces, estos son algunos ejemplos de características adicionales que se tendrán que, obviamente, agregar a esta parte de el punto 1, que es conocimiento y descripción de la tecnología médica. Relacionado con la parte de la evaluación de aspectos clínicos, pues obviamente se tendrá que hacer la identificación de estudios relevantes. Hay procesos ya establecidos para, como guías para decir, ok, me voy a ir siguiendo estos lineamientos para identificar estos estudios relevantes. Análisis crítico de la literatura, por ejemplo, mencionando otra vez el ejemplo de la pregunta pico, que era radioterapia intraoperatoria y externa. Entonces tendré que buscar en bases de datos científicas el uso de estos dos tipos de tratamiento. ¿Okay? Entonces, que en base a esas palabras clave tengo que yo identificar los estudios relevantes. Entonces tendré un subconjunto de información probablemente muy grande y entonces tendré que empezar a evaluar cuáles realmente son adecuados que yo revise de forma detenida y que tienen que ver con esta evaluación de tecnología que estoy realizando.
que entra la parte de análisis crítico de la literatura, enfocándome, por ejemplo, en qué tipo de estudio es, si los pacientes, era un grupo de pacientes que se sometieron, por ejemplo, a los dos tipos de tratamiento y fueron seleccionados de forma aleatoria. Ese podría ser un artículo que me habla de ese tipo de investigación, o si fue un artículo de investigación y lo que se hizo fue mujeres, y a todas esas mujeres se les dio tratamiento con radioterapia intraoperatoria, y en otro solo tengo mujeres con radioterapia externa, y entonces cómo los podría comparar, cuántos pacientes se tienen en cada estudio, cómo se realizaron las pruebas estadísticas en cada estudio, qué tipo de resultados me dio cada estudio, qué tipo de población geográficamente, fue en gente mexicana, fue en gente europea, ¿sí? Entonces todo ese tipo de cuestiones se tiene que empezar a analizar, y obviamente después se tendrá que hacer una síntesis de la información y la interpretación de los resultados. Entonces esta parte es obviamente la parte más relevante, porque es búsqueda de información científica. Y ok, ya tengo la información, pero ahora tengo que digerir la información, ¿no? Tengo que puntualizar qué puntos relevantes son los que me interesan para emitir un dictamen o una sugerencia de, ok, es adecuado usar esta tecnología o no es adecuado. Y está también toda la parte de la evaluación de los aspectos económicos. ¿Por qué? Porque se tienen diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, hablar de minimización de costos, hablar de costo-efectividad, o de hablar de costo-utilidad o costo-beneficio. Entonces, son diferentes tipos de costos que obviamente tendré que analizar cuando estoy hablando del uso de una tecnología en particular, ¿no? Entonces, cómo se va a estar evaluando la minimización de costos, cómo se va a estar haciendo la parte de costo-beneficio. Entonces, cada uno de estos conceptos de costos, obviamente tiene cómo se hace cada uno para el estudio de la evaluación de la tecnología médica. No vamos a entrar en detalles de a qué se refiere minimización de costos, costo-efectividad, etcétera, pero sí quiero que tengan en cuenta que toda la parte económica también se evalúa. Entonces, si yo estoy haciendo una evaluación de la tecnología médica, pues obviamente tendré que conocer a qué se refiere la minimización de costos, a qué se refiere costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio. Y obviamente estos aspectos económicos también están relacionados con, por ejemplo, la instalación, la operación, capacitación, mantenimiento y calibración de la tecnología médica. ¿Por qué? Porque tengo que estar hablando de un costo total de operación. Entonces, yo puedo decir, ok, tengo un costo de la incorporación de la tecnología que incluye, por ejemplo, la compra, o si el equipo es rentado, o si es pago por evento, o si es un servicio integral que incluye, se compró el equipo y además se le da mantenimiento, o por ejemplo, si es donación. Entonces, esto obviamente tiene un costo. Pero si yo digo, ok, este es el costo de la tecnología médica, no estoy siendo realista. ¿Por qué? Porque me falta considerar el costo de operación, ¿ok? Considerando qué suministros requiere, por ejemplo, si obviamente luz va a requerir, pero si requiere gases particulares, si requiere algún tipo de sustancia o medio de contraste para que se pueda estar operando. Entonces, ¿cómo voy a estar yo supliendo ese tipo de materiales o sustancias que requiere la tecnología para operar de forma adecuada? Está la parte del costo de mantenimiento que se tiene que realizar, porque lo que yo quiero es extender el ciclo de vida de la tecnología. Entonces, para eso me va a ayudar el mantenimiento preventivo, y obviamente a lo largo de la vida útil del equipo pues va a tener fallas. Entonces tengo que estar atendiendo mantenimientos correctivos, y todo eso tiene un costo, porque alguien va a tener que hacer el mantenimiento y ese alguien tiene que recibir una paga, y además pues va a querer, en algunos casos se van a requerir cambiar refacciones y además considerar
si se tienen consumibles, que eso sería en la parte también del costo de operación, ¿no? Si, por ejemplo, el equipo requiere siempre estar cambiando, por ejemplo, un ventilador, un circuito de paciente que es desechable, para cada paciente se requiere un circuito de paciente, si yo no considero en el uso de un ventilador nuevo ese costo de ese circuito, estoy haciendo mal el cálculo de este costo total del equipo médico, de la tecnología médica. El costo del personal que va a estar operando el equipo y que también le va a estar dando servicio al equipo. El costo de transportación e instalación, el costo de datos de registro y de evaluación, el costo de la capacitación del equipo, ya sea una capacitación técnica que realmente nadie sepa operar el equipo y entonces se tendrá que enseñar tanto a nivel clínico y también puede ser que se dé una capacitación a nivel técnico a la parte, por ejemplo, del departamento de ingeniería química. Costos de administración y suministros para el equipo y que funcione adecuadamente y también, por ejemplo, el costo de remoción del servicio. También implica un costo el dejar al equipo fuera de servicio, ¿ok? Entonces, se dibuja así como un iceberg. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ok, el costo es esto que vemos del iceberg, ¿no? Pero en realidad el tamaño del iceberg es otro. Entonces tenemos para calcular el costo total que conlleva todos los procedimientos involucrados en operación de tecnología médica, tengo que considerar todos estos costos para ver el costo global del uso y operación de la tecnología. ¿Okay? Entonces no puedo decir yo que un equipo o el costo del equipo se resume en cuánto me costó al comprarlo, porque eso es no estar considerando todos estos costos que seguramente pueden ser mucho mayores que el costo de la compra del equipo. Y está toda la parte también de evaluación de aspectos sociales, éticos y organizacionales. Entonces, por ejemplo, tener resultados objetivos y además cuantificables, en el sentido de, por ejemplo, tener tasas de mortalidad, años de vida ganados, cuántos años de vida se ganan, por ejemplo, sin alguna discapacidad, y otro tipo de variables que tienen que ser cuantificables. La efectividad clínica, la parte de la seguridad y también la efectividad económica. Entonces, todo esto conlleva aspectos sociales, éticos y también a nivel de organización. Y dentro de este proceso de evaluación de tecnología médica, pues tal vez también se incluya la parte de renovación de tecnología. Entonces, a través de este proceso de evaluación de tecnología médica, a lo mejor se identifican necesidades de renovación de cierta tecnología médica. ¿Y qué se debería de considerar? Pues que se quiere evaluar, qué cumplimiento se tiene a nivel de normativa, qué inventario y estado de los equipos se tiene frente al cumplimiento de los requisitos mínimos y establecer el grado de obsolescencia, es decir, si tiene un daño parcial o total, en qué punto de su vida útil está el equipo médico, para decir así, ok, le queda aproximadamente un tiempo de vida de tanto tiempo específico, o en realidad ya no tiene sentido estarlo operando porque la próxima reparación va a ser muy costosa, ¿ok? O ya no tiene sentido estarlo ocupando porque no está al 100% y entonces eso implica un riesgo, por ejemplo, para el usuario o para el paciente. Y entonces dentro de esta evaluación de tecnología médica podría encontrarse también que se identifican estos aspectos. Hablábamos antes les he mencionado que este proceso de evaluación de tecnología médica lo vemos como el proceso que hace Cenetec para incluir dispositivos a nivel de Secretaría de Salud. Pero yo también puedo, como biomédico, hacer un proceso de evaluación de tecnología médica, por ejemplo, para renovación de tecnología,
donde, ok, yo identifiqué que hay dentro del hospital ciertas tecnologías que ya no están funcionando. Entonces yo tengo que evaluar cuál es la tecnología apropiada para sustituirlo. Entonces tendría que hacer, a lo mejor no de forma tan detallada como es el proceso que hace CNTEC, pero sí tendré que considerar todos los pasos de establecer cuál es mi tecnología, establecer cuál es el principio de funcionamiento, qué refacciones, qué consumibles, qué mantenimiento se le da, qué normas tiene que cumplir, y entonces empezar ahí a buscar información sobre qué otro tipo de tecnología me podría suplir el uso de esta tecnología que a lo mejor ya está obsoleta, y empezar a ver, por ejemplo, efectos adversos que los dos equipos tienen, hacer el análisis económico que se tiene. A lo mejor no tengo solo una opción, si tengo varias opciones para suplir esta tecnología obsoleta, entonces esas varias opciones yo tengo que empezar a evaluar en evidencia científica qué resultados ha dado en cuanto a su uso con diferentes tipos de pacientes, cuál es la mejor tecnología que conviene económicamente, cuál es la tecnología que tiene menores efectos adversos reportados. Entonces, todo eso debería de hacerse para decidir qué equipo comprar, ¿ok? Y está también, por ejemplo, en este caso que puede ser, quiero suplir una tecnología que ya está obsoleta o en realidad necesito tecnología nueva. Entonces, también para esta parte de fases para la adquisición de tecnología, yo debería de hacer este proceso de evaluación de tecnología médica. Entonces son contextos diferentes, pero el proceso de evaluación de tecnología médica debería de darse. En el caso de adquisición de tecnología, ¿qué es lo que se busca? Pues obviamente que el equipo sea seguro, que sea confiable, que sea de calidad, que cumpla la normativa y que se cumplan las especificaciones técnicas que uno requiere, ¿ok? Entonces, para esta parte de fases para la adquisición de tecnología está la parte de la fase precontractual y la fase contractual. Entonces, en la fase precontractual está toda esta parte del estudio previo de mercado, que está relacionado con la evaluación de la tecnología médica, es decir, yo tengo varias opciones de tecnología, entonces todas estas opciones cumplen las especificaciones técnicas requeridas de acuerdo a la necesidad, por ejemplo, del hospital. Todas deberán de cumplir la normativa, eso se espera que sí, porque ya están aprobadas por COFEPRIS. Y entonces yo tendré que tal vez centrarme, por ejemplo, en los efectos adversos de cada una de las tecnologías. Presentar, por ejemplo, solicitud para la fuente de financiación. Depende de en qué contexto estamos hablando, si estamos hablando de un hospital privado o estamos hablando de un hospital público. Y tal vez asistir a la demostración del equipo. ¿Por qué hospital privado y hospital público? Porque a nivel del hospital público hemos hablado ya de esta parte de la licitación, que será de lo próximo que hablemos, ¿ok? Y está después la fase contractual, que es el anexo de sistemas de calidad, cumplimiento de especificaciones y estudios del producto que está basado en experiencias de uso, ¿ok? Entonces, antes de mostrarles de forma rápida algunos ejemplos de esta parte de evaluación, del proceso de evaluación de tecnología médica, les voy a mencionar algunas bases de datos donde se puede buscar evidencia clínica, por ejemplo en PubMed, y en diferentes bases de datos, por ejemplo la del Elsevier, con el objetivo de ¿qué? De buscar artículos científicos donde se mencione el uso de tecnología médica, ¿no? Y qué resultados se ha tenido con ese uso de tecnología médica. Pueden ustedes también encontrar información de evaluación de tecnologías sanitarias en estos sitios, en el sitio de Minata, CRD, IHTA y Portal. Y pueden encontrar también ustedes guías de práctica clínica en estas diferentes páginas, en la CNTEC, obviamente, y en otras diferentes páginas que no son propias
de México, esta del CNT sí, pero las otras no. Y entonces ahí podrán buscar información relacionada. Les quiero mostrar ahora lo relacionado a este documento. Este es el documento que ustedes tienen como la guía para la evaluación clínica de dispositivos médicos del CNT. ¿Ok? Y entonces lo que quiero que vean aquí es las partes que lo conforman. Entonces, lo que yo les mencionaba como pasos de esta evaluación de tecnología médica o de dispositivos médicos son estos puntos: conocimiento e identificación del dispositivo médico y evaluar, contexto clínico y epidemiológico, la evaluación de la información, ¿ok? Y entonces, ahorita podemos ir revisando algunos puntos, pero lo que quiero que vean es como, por ejemplo, toda la parte de en evaluación de información técnica y científica, pues localización de la información, descripción del dispositivo, instalación, operación, capacitación, mantenimiento y calibración, advertencias especiales, precauciones de uso y o incidentes adversos, contraindicaciones, alternativas de tratamiento, autorización sanitaria del dispositivo médico, y descripción del comparador del dispositivo médico. Todo eso va dentro de evaluación de la información técnica y científica. ¿Ok? Es decir, todo lo que sea acerca del dispositivo o de la tecnología médica, incluyendo cosas como principio de funcionamiento, instalación, capacitación, mantenimiento, contraindicaciones, alternativas de tratamiento y toda la parte del registro sanitario, la autorización sanitaria del dispositivo, y después el comparador. Y después en evaluación de la evidencia clínica, pues ustedes tienen, ok, qué tipo de clasificación o a qué clasificación pertenece el dispositivo. Aquí está la parte de qué es la notificación premercadeo, que es que ahorita la vemos rápido, de la FDA. Estudios clínicos en dispositivos médicos, ¿ok? Y después está la parte de considerar la pregunta PICO, tipos de documentos o publicaciones, tipos de diseño de estudios, cómo se reportan los resultados en la evidencia clínica, la información de seguridad en la información en la evidencia clínica, criterios de selección de artículos, etcétera. ¿Okay? ¿Qué preguntas tengo que responder yo para evaluar toda esta evidencia científica y el resumen de la evidencia clínica, y obviamente puntualizar fortalezas y limitaciones de la evidencia? Todo esto sigue siendo la parte de la evidencia clínica. Después ya hay información de seguridad del dispositivo médico, que es la búsqueda y revisión de alertas de incidentes adversos, y después las conclusiones. Entonces, aquí vienen también varios anexos, que por ejemplo está el procedimiento para la elaboración de las células descriptivas en el cuadro básico y catálogo de instrumental y equipo médico de la Comisión Interinstitucional, del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. ¿Cómo se hace la búsqueda de incidentes adversos en la FDA? El marco regulatorio para dispositivos médicos, bueno, la clasificación de dispositivos médicos ya lo vimos. Entonces, les voy a mostrar algunos puntos particulares de todo este procedimiento. Lo que quiero que quede claro es, de forma general, cuáles son los puntos a llevar a cabo en este proceso de evaluación de tecnología médica, y que no lo tomen como un procedimiento fácil o sencillo, que conlleva mucho trabajo hacer este proceso de evaluación de la tecnología médica. Eso es lo que quiero que entiendan. Todo lo que conlleva evaluar de forma adecuada una tecnología para decir, ok, es adecuado incluirla, por ejemplo, en Secretaría de Salud, y todo lo que tendrían que hacer también para decidir, ok, qué tipo de tecnología voy a comprar en un instituto de salud,
que no se basen solamente en el precio, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos del comparador, para ver algún ejemplo de comparador. Entonces, aquí está la radioterapia intraoperatoria, ¿ok? Entonces, el comparador de la radioterapia intraoperatoria de rayos X propuesto por el solicitante fue el acelerador lineal. Entonces, cuando se da el proceso de evaluación de la tecnología médica, por ejemplo, si es tecnología nueva que alguien propone. Por ejemplo, una empresa tiene un dispositivo nuevo médico que propone que quiere hacer que entre a la Secretaría de Salud. Entonces, por eso se habla de el solicitante está solicitando que se evalúe su tecnología. Y entonces él propone un comparador. El grupo de personas que se encarga de evaluar la tecnología médica tendrá que ver si el comparador es adecuado. Ay, perdón por el ruido. O sea, el grupo que se encargan de evaluar esta tecnología médica tendrá que ver si el comparador es adecuado o si no proponer otro. ¿Okay? O vamos a dejar aquí porque está demasiado ruido aquí afuera. Entonces, la próxima clase vamos viendo diferentes puntos de este documento. Y bueno, ustedes ya buscarán, más adelante les dejaré que busquen, por ejemplo, efectos adversos y vamos a ver cómo se hace para buscar efectos adversos en la FDA. Y quiero de forma rápida que vean, por ejemplo, aquí está la norma oficial de instalación y operación de tecnovigilancia. Aquí está el sistema en línea de notificación de incidentes adversos de dispositivos médicos a nivel de COFEPRIS en México. Y aquí también está, por ejemplo, aquí particularmente para medicamentos, ¿no? Si ustedes ponen así efectos adversos COFEPRIS, esto es lo primero que les va a salir, hablando de medicamentos. Tendrían que ponerle ya particularmente incidentes adversos de dispositivos médicos y cómo ustedes sí pueden reportar, ya sea que sean titulares del registro sanitario, profesionales de la salud o usuarios y o pacientes, ¿no? Entonces, cómo existe un formato o una serie de pasos para notificar incidentes de dispositivos médicos, por ejemplo, por el paciente o usuario, y que esto es relevante y que seguramente la mayoría de personas como pacientes o usuarios de tecnología médica desconocen. ¿Okay? Esta es solo una página que les habla del proceso de tecnovigilancia en dispositivos médicos, que es de la Canifarma. Y bueno, después vemos toda la parte de cómo buscar incidentes adversos en la FDA. Eso sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.